Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a estos foros virtuales, estas pláticas virtuales sobre el nuevo modelo laboral. Le damos la bienvenida a todas y a todos los que se conectan a estas pláticas y esperamos nos puedan seguir acompañando en todos los módulos que impartiremos. Están dirigidos especialmente hacia ustedes. Este año, 2020, comenzamos con capacitación en varias entidades federativas, acercándonos con los sectores obrero y patronal, los representantes sindicales, representantes de las empresas, áreas de recursos humanos, para compartir e intercambiar dudas y comentarios sobre el nuevo modelo laboral. Hemos visitado la Ciudad de México, Tlaxcala, Zacatecas, el Estado de México, Puebla, Baja California Sur. Sin embargo, a raíz de la emergencia sanitaria decretada por la Secretaría de Salud, hemos optado por estas nuevas dinámicas de capacitación, aprovechando las nuevas tecnologías que nos ofrece la modernidad. La dinámica de estos foros consiste básicamente en abordar en cada uno de los módulos un tema de interés sobre la reforma laboral, el cual pueda ser abordado por los funcionarios de la Secretaría del Trabajo que más vinculados han estado con el proceso de implementación. Estos módulos se transmiten en vivo y estarán de manera permanente para consulta de cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar, en el micrositio reformalaboral.stps.gov.mx. Estaremos atendiendo todas las preguntas que puedan tener a través del chat y posteriormente podrán hacer todas las consultas al correo reforma.laboral@stps.gov.mx. Nos acompaña en este primer módulo relativo al nuevo modelo laboral, nada más y nada menos que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. Bienvenida, secretaria. Muy buenos días y con muchísimo gusto de que podamos utilizar estas vías de comunicación para poder aprovechar el tiempo y que podamos capacitarnos sobre todo cuáles son las nuevas realidades, cuáles son los nuevos derechos, qué va a suceder una vez que tengamos implementado este modelo laboral en todo el país. Tenemos varias dudas que nos han hecho llegar de manera previa a los representantes de los sindicatos y de las empresas, así como las que ustedes nos hagan a través del chat. Una de ellas, la más frecuente, secretaria, es ¿de dónde viene esta reforma laboral y por qué es tan importante para nuestro país? Yo creo que viene de una demanda histórica y de muchas luchas de mujeres y hombres que durante mucho tiempo lucharon por la democratización en el mundo del trabajo en nuestro país. Podemos recordar rostros y nombres que al final dieron este ejemplo de lo que significaba la libertad, lo que significaba la posibilidad de los trabajadores para organizarse. Y también un elemento importante, después vino la modificación de nuestra propia Constitución, donde se introdujo el voto personal libre, directo y secreto para las elecciones de los sindicatos. Otro elemento importante que da pie a esta reforma pues tiene que ver con el TEMEC, con las nuevas obligaciones que asume México frente a Estados Unidos y Canadá para poder democratizar su sistema laboral. Y yo creo que estos rompecabezas al final dan pie para poder construir una reforma publicada el 1 de mayo del año pasado, que tiene pues fundamentos importantísimos. Hay que recordar de dónde venimos, un sistema muy controlado, y esto lo podemos demostrar por muchísimas circunstancias. De entrada, porque antes era prácticamente pues un viacrucis el poder conseguir un registro sindical. Te podías organizar, podías cumplir con la ley, pero si te daban o no te daban el registro dependía del gobernante en turno, dependía incluso de qué tan cercano pudiese ser a el poder. Por el otro lado, también recordemos que elecciones democráticas pues eran muy poco vistas. Solo apenas algunos sindicatos tenían dentro de sus estatutos el voto secreto. La enorme mayoría siempre vimos que se votaba a mano alzada o se votaba de manera indirecta a través de delegados. ¿Y qué decir de la impartición de justicia? La propia lógica de las juntas de conciliación y arbitraje, que dependen del Poder Ejecutivo
y no como sucede en las otras materias, en la penal, en la civil, en la administrativa, que dependen del Poder Judicial por una lógica básica de poder ser autónomos frente a las decisiones. Entonces, en este sentido, y también en un contexto de mucha opacidad y de múltiples contratos de protección en nuestro país, es que esta reforma viene a darnos esperanza y a darnos aire para poder reconstruir los modelos laborales, y esto significa reconstruir la posibilidad de un diálogo real, auténtico, entre los empleadores y los trabajadores a través de los sindicatos y a través de los contratos colectivos. Muchas veces, si uno le pregunta, sobre todo a las nuevas generaciones, sobre si tienen o no contratos colectivos, pues casi te preguntan, ¿y eso con qué se come? Porque ya es poco visto. Y la idea es que podamos recuperar esa vía idónea, que siempre he dicho es el corazón de las relaciones laborales, porque a partir de los contratos colectivos, del poder en conjunto negociar con los empleadores, es que se abren posibilidades para mejorar salarios, para mejorar condiciones de trabajo y también, sin lugar a dudas, para dar mayor estabilidad y mejores niveles de productividad a las empresas. Entonces, esa es, yo creo que las bases sobre las cuales esta reforma se convierte en esa reforma tan importante y tan esencial para este momento. Secretaria, ¿cuáles son los principales cambios que introduce esta reforma laboral? ¿En qué consiste este nuevo modelo laboral? Hemos venido hablando de tres principales pilares de esta reforma. El primer pilar tiene que ver con la impartición de justicia. Ya decía yo que, a diferencia de las otras materias, en materia laboral exista la excepcionalidad de las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, ¿qué va a suceder con esta reforma? Ahora se van a crear tribunales laborales especializados que dependan del Poder Judicial. Eso nos garantiza autonomía, nos garantiza imparcialidad, pero no es únicamente el hecho de que se abran tribunales laborales, sino que el procedimiento cambia. El procedimiento de entrada es un procedimiento mucho más corto, oral, en presencia de juez y con un elemento esencial que es la conciliación. Hoy sabemos que los juicios laborales duran una eternidad en resolverse. Cualquiera que se haya visto frente a un conflicto sabe que muchas veces 3, 4, 5, incluso hasta más años en resolver, por ejemplo, un despido injustificado. Eso quiere decir que ni para los empleadores ni para los trabajadores o las trabajadoras la justicia es expedita y se tiene al alcance. En el nuevo modelo laboral decimos, no solamente es garantizar la imparcialidad de quien toma la determinación, quien juzga, sino también que ese procedimiento pueda ser muchísimo más corto para que pueda resolverse de manera más rápida. Y decía yo, un elemento esencial que es la conciliación. Uno de los elementos importantes en esta reforma es que se van a crear centros de conciliación en todo el país, esto a nivel local y a nivel federal. Quiere decir que si yo tengo un conflicto laboral, antes de acudir a un tribunal y frente a un juez, voy a acudir al centro de conciliación. Y la enorme apuesta es que, como sucede en muchas partes del mundo, pues los conflictos puedan resolverse a través de la concertación, a través del diálogo, a través de una negociación que pueda equilibrar ambas partes. Y solamente aquellos asuntos, aquellos conflictos que no puedan resolverse de esta manera, que estamos apostando a que sea cerca del 80%, que se resuelva así, entonces sí pasen a los tribunales laborales, ya no se congestione el sistema y realmente pueda haber un acceso a la justicia. Este es el primer pilar que tiene que ver con la impartición de justicia. El segundo pilar tiene que ver con la libertad y la democracia. Ya hablábamos también aquí de que históricamente las elecciones eran por la vía de la mano alzada o por la vía de los delegados, y muchas veces el trabajador o la trabajadora pues de a pie pocas posibilidades podía de acceder a ser votado o a poder votar por quien realmente
lo representara. ¿Por qué? Pues porque muchas veces había consecuencias si tú te organizabas, había consecuencias si tú abiertamente decías a quién apoyabas. Entonces, la reforma introduce el voto personal libre, directo y secreto para la elección de directivas. Todos los sindicatos tienen que modificar sus estatutos, sus reglas internas, y tienen que introducir este mecanismo, este procedimiento democrático. Y tiene que ver, sí, con las urnas y con el voto secreto, pero también con garantizar convocatorias abiertas, la participación de los trabajadores o las trabajadoras de la organización de manera equitativa, tiene que ver con contar con padrones confiables, con lugares neutrales, es decir, las condiciones que permitan que los trabajadores puedan decidir quién los representa. Esto es un elemento esencial del eje de democracia y libertad, pero no es el único. También hay otro importantísimo que se vincula con la negociación colectiva auténtica. También decía yo que parte esencial de esta reforma es rescatar la negociación colectiva como una vía idónea para mejorar las condiciones de trabajo. ¿Y cómo puede hacer eso? De entrada, a partir de establecer reglas claras. Cualquier sindicato que quiera, a partir de esta reforma, firmar un contrato colectivo a nombre de los trabajadores, no podrá hacerlo simplemente como se había hecho, de citando al empleador en un café y firman en nombre de los trabajadores. Antes de hacer eso, tendrá que demostrar que por lo menos el 30% de los trabajadores lo respaldan. El sindicato que llegue a firmar un contrato colectivo tiene entonces que demostrar que tiene una legitimidad, que realmente tiene un apoyo por parte de los trabajadores para que lo represente. Nunca más hacer esto a espaldas de los trabajadores. Es increíble, pero sabemos que cerca del 85% de los contratos colectivos se hacen sin consultar a los trabajadores y se hacen incluso a veces sin el propio conocimiento de ellos. Entonces, la clave aquí está en que la negociación colectiva, firmar un contrato colectivo, tiene que tener primero un requisito previo, que es contar con una constancia de representatividad. Eso es para todos los contratos futuros. Eso nos va a dar la tranquilidad a los empresarios de que están firmando con un liderazgo legitimado, y sin duda a los trabajadores de que tiene un representante que ha sido respaldado. Pero también uno debe preguntarse, bueno, eso es hacia adelante, ¿qué pasa hacia atrás? ¿Qué pasa con todos los contratos colectivos que durante muchísimos años se firmaron de esta manera? Y para ello, la ley prevé un procedimiento que se llama el procedimiento de legitimación de contratos colectivos. Ya llevamos a la fecha muchos de estos procedimientos. ¿Y en qué consisten? Consisten en una serie de pasos básicos. De entrada, es una consulta, es una votación a los trabajadores para preguntarles si están de acuerdo o no están de acuerdo con el contrato colectivo que fue firmado a su nombre 1 año, 2 años o 50 años atrás. Para poder votar y para poder participar en esta consulta, primero tienen que conocer el contrato colectivo. Esto podría parecer una obviedad, pero lo cierto es que muchas veces los trabajadores no tienen acceso a sus contratos colectivos. Entonces, en el proceso de legitimación, primero se tiene que poner a disposición de los trabajadores de manera física los contratos colectivos, y ellos definirán si están de acuerdo o no están de acuerdo con los contratos. Algunas cosas se han venido diciendo que no son certeras. Por ejemplo, hay algunas veces, y hemos escuchado que difunden la información, que de votar en contra del contrato colectivo uno perdería todos sus derechos que se adquirieron en su momento. Y esto es falso. Se puede, si la mayoría de los trabajadores no está de acuerdo con ese contrato colectivo, entonces ese contrato colectivo deja de surtir efectos, pero quedan salvaguardados todos los derechos
ahí establecidos por parte de los trabajadores. Y se abre la posibilidad de poder conformar otro sindicato o incluso ese mismo u otro que pueda representarlos mejor y firmar un nuevo contrato colectivo a su nombre. O también, si así se desea, pues no tener contrato colectivo tampoco es una obligación, es un derecho, es una posibilidad, si es que los trabajadores quieren. Entonces, dejar muy claro que están los derechos salvaguardados y en caso de votar que sí se está de acuerdo con el contrato colectivo queda legitimado y sigue teniendo su vigencia, digamos, normal. Ahora, es muy importante saber que en este procedimiento de legitimación, la ley prevé 4 años para realizarse. Ese plazo inició ya a partir del 1 de mayo del año pasado. Y ese plazo, digamos, nos ha venido dando pie a que ya hay muchos sindicatos que han venido legitimando sus contratos colectivos. Hacemos un llamado para que esto se haga. Se hace de manera muy, digamos, muy fácil a través de una plataforma. Aquí uno de los módulos tratará específicamente de este tema, pero lo importante es saber que se tiene que hacer, que si no se realiza esta consulta en un periodo de 4 años, entonces el contrato colectivo deja de surtir efectos. Y finalmente, el tercer, digamos, pilar importante de esta reforma tiene que ver con la creación de una nueva institución, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta autoridad laboral será muy importante, pero sobre todo por dos cuestiones. La primera es que es la autoridad encargada de dar todos los registros sindicales del país. Ya no veremos esta distinción entre los registros locales y los registros federales. Y esto es importante, ¿por qué? Porque como lo dije al principio también, muchas veces la decisión de dar o no dar un registro tenía o se relacionaba con una cuestión política, dado que eran los propios ejecutivos los que tenían esta facultad. Hoy esta nueva autoridad se encargará de dar esos registros a nivel nacional y será garante de todos los procesos democráticos. También por el otro lado es la autoridad que se encargará de depositar todos los contratos colectivos y de otorgar o emitir más bien las constancias de representatividad para los sindicatos que quieran firmar contratos colectivos. Entonces, esto a grandes rasgos son los elementos de la reforma y sobre todo recordar la esencia. La esencia es que rescatemos la negociación colectiva y que le demos las herramientas a los trabajadores, a las trabajadoras, para que libremente puedan decidir si pertenecer o no pertenecer y quiénes quieren que los representen. Secretaria, la reforma establece en su régimen transitorio una serie de plazos para el cumplimiento y la implementación de esta reforma de manera gradual y progresiva. ¿Cuál es la estrategia de implementación? ¿Existe alguna autoridad encargada de supervisar su cumplimiento? Y finalmente, ¿en qué afecta a este proceso la actual emergencia sanitaria? Muy importante estas preguntas. En efecto, la Ley Federal del Trabajo en la reforma estableció varios plazos de la implementación. Algunos están establecidos en los artículos transitorios. Pongo un ejemplo: la obligación de los sindicatos de modificar sus estatutos internos. Y esto lo relaciono con la última parte de la emergencia sanitaria. La ley establecía un plazo que vence este 9 de abril para que los sindicatos hubieran ya modificado sus estatutos y hubieran que se pueda establecer dentro de las reglas, ya decíamos, el voto personal libre, directo y secreto, reglas sobre transparencia y rendición de cuentas, incluso, por ejemplo, normas que tienen que ver con la participación equitativa de las mujeres en las directivas sindicales. Bueno, este plazo vencía el 9 de abril. Derivado de la emergencia sanitaria y de las decisiones de la Secretaría de Salud de suspender las actividades laborales, y en el caso de que son varias las
incluso las autoridades laborales que han venido suspendiendo sus plazos, es que se abre la oportunidad para que esto pueda aplazarse. Es decir, los sindicatos tendrán tiempo suficiente una vez que se levante la emergencia sanitaria para poder reunirse, para poder realizar sus asambleas y poder modificar sus estatutos. Ya hay que decirlo, hay muchos que lo han hecho, cerca del 85% de los sindicatos que tienen registro a nivel federal ya concluyeron esta actualización, pero todavía falta un esfuerzo en las entidades federativas. Entonces, una vez que hayamos salido de esta, que estoy segura que lo vamos a hacer y esperemos que muy pronto, entonces se va a dar un plazo, se va a establecer por parte de la autoridad laboral un plazo para que los sindicatos puedan retomar esta, obligación, este derecho que tienen los trabajadores y lo puedan introducir en sus estatutos. Por el otro lado, también se estableció dentro de la propia reforma una autoridad que ayuda a coordinar a las diferentes instituciones y poderes que participamos en la implementación. Ese es el Consejo de Coordinación para implementar la reforma laboral, donde participa el Poder Judicial, donde participan la CONAGO, donde participa la CONACETRA, que son todos los secretarios de trabajo, donde participa, claro, la Secretaría del Trabajo, y en este ámbito de competencia es que se ha determinado ya un plan de implementación que se sostiene hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese plan de implementación? Es en 3 etapas. ¿Cómo vamos a ir viendo esto? En la primera etapa, 10 entidades federativas van a implementar el modelo laboral, y eso es este año. Todavía estamos con todos los esfuerzos echados hacia adelante para poder estar en condiciones del 1 de octubre abrir las puertas de los tribunales laborales, abrir las puertas del centro de conciliación y registro laboral, de los centros de conciliación, e implementar el modelo en 10 entidades federativas. En una segunda etapa, el próximo año, igualmente el 1 de octubre del próximo año, veremos implementado el modelo en 11 entidades más, para concluir en la tercera etapa en 2021, el 1 de mayo de 2021, para poderlo implementar en los 11 estados restantes, de manera tal que para entonces tendremos implementado el modelo laboral en todo el territorio nacional. Secretaria, ¿qué recomendaciones les podría dar a los que están siguiendo esta transmisión para poder seguir avanzando en esta implementación durante la actual emergencia sanitaria? Yo creo que podemos aprovechar mucho el tiempo, siempre desde sus casas. Hoy me parece que el llamado del Consejo de Salubridad y de las autoridades sanitarias es claro, es momento de estar en casa, pero desde casa podemos hacer mucho y podemos capacitarnos y podemos adelantar varios procesos que se pueden hacer a distancia. Este es un ejemplo de ello, poder estar actualizándonos sobre qué significa esta reforma, cómo podemos capacitarnos, y aquí es un espacio en el que habrá varios cursos cada semana, ¿no? Talleres virtuales que podemos ir dando seguimiento, y también, sin lugar a dudas, con toda la posibilidad de ir planteando dudas, porque nosotros también desde nuestras casas estaremos dando seguimiento y dando respuesta a todas estas dudas. Entonces, es momento sí de estar en casa, pero también es un momento de poder aprovechar el tiempo que a veces no se nos da por las actividades cotidianas, de poder capacitarnos, porque la clave de esta reforma, como es un cambio de cultura, no es nada más un cambio de normas, pues justamente tiene que ver con repensar las relaciones laborales y poder capacitarnos y poder estar muy actualizados sobre la nueva normatividad. Muchas gracias, secretaria, y muchas gracias a todas y todos ustedes que han estado siguiendo esta transmisión. Los esperamos el próximo lunes 13 de abril a las 11 de la mañana con el segundo módulo, Libertad Sindical y Negociación Colectiva Auténtica, a cargo del subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo. Estos módulos, les recordamos, van a estar de manera permanente en el micrositio de la Reforma Laboral,
para que los consulten en cualquier momento y en cualquier lugar. Seguimos recibiendo todas sus dudas y todos sus comentarios al correo electrónico reforma.laboral@stps.gov.mx. Muchas gracias.